licenciado José Ángel Crespo, nuestro director de EMEX, por favor, si nos acompaña también aquí en otros ponentes estelares en este foro de comercialización. No puede faltar los exportadores de mango, el actor central de comercialización en México, que es tan amable de hacernos el honor de estar aquí. Bueno, estando ya aquí todas estas personalidades enormes, yo lo que quiero agregar antes de cederle la palabra al coordinador del foro, al licenciado Francisco Seba Rivadulla, es indicarles que normalmente para muchos productores el problema principal es comercialización. Y por eso hemos decidido incluir en este simposio un foro especial de comercialización, esperando que esto sea de mucha utilidad, principalmente para los productores, pero también para muchos de nuestros estudiantes. Hay una cifra que me aterra y quiero compartirlo con ustedes. De cada peso que nosotros gastamos en cualquier producto agropecuario, y eso no solamente vale para México, sino vale para Estados Unidos, y creo que para Estados Unidos ya es peor, y vale también para la Unión Europea por lo menos. De cada peso que nosotros gastamos en un producto agropecuario, únicamente 10 centavos llegan a los productores. Creo que la última cifra que veía yo de USDA en los Estados Unidos llega a reducir ya a 9 centavos. Entonces, por eso este foro es vital. No quiero tomar más tiempo y le doy la palabra a mi querido amigo, el licenciado Francisco Seba Rivadulla, que por cierto también es el coordinador de comunicación de este simposio, para que nos haga el favor de conducir este foro. Muchísimas gracias a todos. Pues, en primer lugar, buenas tardes a todos. Quiero, antes de nada, agradecer al doctor Sergio Márquez Berber, que ha sido el alma de este magnífico simposio y que además pues es un enamorado del mango, ¿verdad? Y a los organizadores y especialmente también a los patrocinadores, entre ellos a National Mango Board, le tengo un cariño enorme, también a EMEX, que siempre con su generosidad y con su gran trabajo hace posible que todos los eventos sean un éxito, y en general a todos los productores mexicanos del mango, porque tenéis el mejor mango del mundo. ¿Por qué lo digo así? Pues lo digo así porque yo en alguna época de mi vida estuve como importador de fruta de Latinoamérica para Europa. Importaba mangos y muchos productos. Y muchos me preguntaban hoy, oye Francisco, ¿y por qué hoy día ya no importan mango? Bueno, la vida da muchas vueltas, pero yo lo que puedo decir es que yo me dejaba la piel, literalmente, porque el productor ganase dinero. Y eso es algo de lo que íbamos a hablar. Y es muy importante porque hay una frase muy importante en estos tiempos y es: hay que saber producir muy bien. Perfecto, pero también hay que saber vender muy bien. Mañana vamos a hablar de mercados, hoy no voy a extender más. Vamos a hablar de mercados tan importantes como Europa, como Rusia y Japón. Esos mercados que están despegando y que son muy importantes. Y termino, ya empezamos el foro, con una frase de un profesor mío de negocios internacionales, cuando yo estudiaba negocios internacionales, que me decía: Francisco, no se puede depender de un único mercado. Es una norma básica en el comercio internacional. No dependamos de un único mercado. Pues en estos momentos hay una serie de mercados con un potencial enorme y de eso tenemos que hablar. Pero ahora toca hablar en el foro, yo creo que con 4 expertos importantísimos, como el Norberto Mejía, con mi buen amigo, gerente de la Asociación de Productores y Exportadores de Mango del Norte de Sinaloa, el ingeniero Daniel Radilla, pues presidente de nuestro mango, el padre del mango mexicano. Lo digo padre porque aglutina a todos los productores. Por supuesto, mi buen amigo, el director ejecutivo de la National Mango Board, Ramón Ojeda. Digo Ramón, yo soy licenciado porque suena muy, ¿verdad? Los europeos somos de todo, pero no somos petulantes. Mi buen amigo Ramón Ojeda y, por supuesto, mi buen amigo y además una persona especialmente importantísima en el mundo del mango, como es el presidente de EMEX, José Ángel Crespo, que además pues, yo creo que es un enamorado del mango, de producirlo y comercializarlo. Nadie mejor que ellos para hoy hablar en este foro. Pues muchísimas gracias por estar y bienvenidos. Adelante, para tomar asiento.
Fíjense que me da mucho gusto estar aquí, porque una de mis pasiones es analizar y divulgar todo lo que pasa en la industria del mango, ¿no? Alguien me decía, ¿cuántos países ha visitado Francisco en estos años? Son muchísimos, ya no recuerdo el número, pero lo cierto y verdad es que la realidad del mango es que es un cultivo tan importante, vamos a decir un superalimento, que está tan de moda, que me voy a atrever a decir que ya prácticamente supera en muchos aspectos al aguacate, especialmente en información, en imagen corporativa y probablemente en comunicación. Se está haciendo una labor de comunicación, especialmente en Estados Unidos, tanto en inglés como en español, impresionantemente, ¿no? Lamentablemente, y lo digo así, otros mercados como el europeo, de donde yo vengo, no tenemos un organismo similar al mango oro. Por eso, allí el consumo es ínfimo. Alguien me pregunta, ¿hay gasto de consumo en Europa? No, no lo hay. Pero seguramente si hiciéramos un pequeño análisis, el consumo es ínfimo. ¿Qué significa esto? Para vender mango necesitamos impulsar el consumo. Y necesitamos organizaciones como la National Mango Board, ¿no? Como a personas como Ramón, como Leonardo Ortega, como todo el equipo que forma esta organización. Al final, la promoción forma parte de este negocio. Y probablemente nos tenemos que dar, cada vez nos damos más cuenta de este valor que tiene promocionar el consumo de mango. Y voy a abrir este foro de comercialización, que además lo hacemos muy sencillito, porque al final lo que queremos es que cada uno de los protagonistas del foro, de estos 4 maestros del mango, nos cuenten especialmente su visión de esta industria, ¿no? Podríamos pasar muchas horas y lamentablemente no tenemos tanto tiempo, pero lo que sí tenemos es un espacio muy importante para analizar cómo está hoy el mango mexicano, cómo está el mundo del mango en Estados Unidos y también, ¿por qué no?, decir cuál es la visión que tienen los productores. A mí me importa mucho el productor y el empacador. Y probablemente alguien me dirá, y la figura del importador es muy importante, pero realmente, y lo digo por formación mía, creo que el productor es la base del negocio. Y alguna vez lo dije, y en algún foro, y aquí en esta sociedad, hace 3 años, en una feria de una conferencia que había como 400 productores, y además todos estaban emocionados, ¿no? Porque yo lo que siempre he dicho es que la base que a quien hay que defender es al productor. Y alguien me decía, porque yo soy productor de cítricos, ¿no?, de naranjas y de limón, y alguien me decía, Francisco, realmente tú defiendes al productor, pero lo defiendes porque crees en él. Digo, no es que lo crea, es que yo mis naranjas y mis limones, nadie se los lleva de mis fincas si no me lo han pagado antes. Habría mucho que hablar, pero no vamos a extenderlo, sobre la fórmula de si se vende un día bien o mal. Porque probablemente si hablamos de precios abiertos y precios cerrados, podríamos tener un debate inmenso. Porque realmente no se puede vender nunca con precios abiertos. Y tenemos mal acostumbrado a muchos mercados, no a todos, pero sí a muchos. Y tenemos que cambiar ese chip para que el productor, que es quien genera negocio, viva dignamente. Si no lo hacemos así, lo que vamos a encontrarnos es, pues no podemos matar la gallina a los huevos de oro, porque sin producción no hay comercio, sin comercio los mercados no se van a abastecer y los importadores no tendrían nunca fruta. Entonces hay que mimar y cuidar a los productores. La primera pregunta yo se la quiero hacer en orden, por supuesto, a mi amigo el licenciado José Ángel Crespo, presidente de ENES. José Ángel, explícanos por favor brevemente ¿cuál es la situación al día de hoy de la industria del mango en México? ¿Cómo está el sector? ¿Cómo está la producción y la comercialización? Denme una pincelada, por favor. Sí, ¿qué tal, Francisco? Muchas gracias. Te puedo comentar que la industria del mango mexicano es la principal exportadora a nivel mundial. Somos los productores número 4 a nivel mundial, pero somos el principal país que exporta mundo. Nuestro principal mercado es el mercado estadounidense. Se exporta alrededor de un 90% hacia Estados Unidos, de ahí lo sigue Canadá y después los países europeos, o también países como Japón, Nueva Zelanda, Australia. La industria en el mango mexicano
Pues ha estado creciendo, la verdad que ha hecho una gran labor National Mango Board, como lo comentas hace un momento. Nosotros le damos, la verdad, que las gracias porque gracias a ellos han impulsado el consumo, a eso se dedican, a impulsar el consumo del mango en Estados Unidos. Gracias a ellos podemos estar colocando y distribuyendo más productos en el mercado. Como lo mencionas, sí sería importante poder tener otra industria o más bien otra cámara en otros países como la Unión Europea o en los países asiáticos. En este caso, los productores de mango en México han estado siendo afectados últimamente por causa del clima, de la situación de sequías y cuestiones ajenas a estamos en una situación en la que ocupamos cada vez más de parte de nuevas técnicas, nuevas maneras de producir o de mover para que el productor mexicano pueda estar más capacitado, pueda tener mejores herramientas y pueda producir más. Entonces, sí ocupamos de muchas herramientas, ocupamos de mucha información para que todo esto pueda ser trasladado hacia el productor y el productor pueda ofrecer más fruto para su comercialización. Muy bien, pues muchas gracias por esa pincelada, yo diría, muy importante que has hecho, porque nos ha quedado muy claro cómo está el mango en México, ¿no? Luego hablaremos de cómo se puede mejorar la producción de mango en México y sobre todo cómo se puede ganar más dinero, porque cuando hablamos de negocios, cuando hablamos de sectores, se está para ganar dinero. Decía un buen amigo mío, un exportador, nosotros no somos una ONG ni somos las monjitas de la caridad, y era verdad. Dice, yo si no gano dinero cierro. En España decimos una expresión de cierro el chiringuito, es decir, cierro las puertas y se acabó. Y como no queremos cerrar, queremos crecer, yo voy a preguntarle a mi buen amigo Ramón Ojeda, director ejecutivo, no menos que del Mango Board. Realmente sabemos que el consumo de mangos en Estados Unidos ha crecido de una forma, vamos a decir, impresionantemente, abismal. Hasta el punto yo creo que había que utilizar el calificativo de admirable, ¿no? Lo que se ha conseguido en el mango. Hoy por hoy, ¿cuál es el nivel de consumo aquí de mangos en Estados Unidos? ¿Y qué metas hay realmente? ¿Hasta dónde se quiere llegar en consumo de mangos? Por ejemplo, en los próximos años, Ramón. Muchas gracias y nuevamente es un placer estar aquí con ustedes. Realmente el éxito de la industria del mango radica en trabajar juntos como industria. Aprecio mucho tus comentarios de la importancia que genera este sector tan noble como es el de productores de mango, pero sin menospreciar su trabajo. Toda la cadena de suministro del mango, desde ustedes en sus huertas, cuando están haciendo el trabajo que hacen y aplican todos los procesos para generar un mango que se pueda cosechar y sea suculento en las manos de un consumidor americano, hasta el último punto de contacto en esa cadena de suministro, que es el detallista, el mercado, el de la bodega, que tiene ese producto listo allí para que el consumidor lo vaya a adquirir. Si cualquier miembro de esa cadena de suministro falla en la correcta manipulación de nuestro mango, pues todos perdemos. Todos perdemos. Aquí no es una industria donde se van a cortar, se va a tratar de buscar atajos para ganar más dinero, y cada vez que ocurre, pues buscando la ganancia a corto plazo, se generan pérdidas a largo plazo. Nuestra organización, la Junta Nacional del Mango, sí es una organización sin fines de lucro. Esperamos y aspiramos que todos puedan hacer una rentabilidad, que sea un negocio rentable para todos, llámense productores domésticos o foráneos, extranjeros, perdón, en el caso de ustedes acá de México, o supermercaderistas, detallistas, o transportistas, o importadores, o distribuidores. Lo importante realmente, y será algo que podemos decir, tenemos que llevar de regreso a nuestro negocio, es que debemos trabajar juntos, en coordinación, y para ello la labor de nosotros es
ofrecer herramientas, como lo mencionaba Natalia, todas las herramientas que están a su disposición, y también educar al consumidor en las propiedades saludables que tiene el mango, también en lo rico y lo versátil que es esa fruta. El licenciado José Ángel, aquí, el presidente de EMEX, nos decía bueno, la importancia y lo grande que es el mango mexicano a nivel del mundo, pero es que en Estados Unidos se consumen las 2/3 partes del mango que Estados Unidos consume proviene de México, por su gran variedad, por su gran cantidad, por la cercanía geográfica, por los beneficios o las ventajas competitivas de su ubicación geográfica. Y ese es un mango que hace 20 años, que tenemos nosotros fundados desde hace 20 años, pues ha pasado de ser una fruta exótica donde la mayoría de la gente no sabía ni qué era, cómo se comía y qué beneficios tenía, a formar parte ahora de las 12 primeras frutas que se comercializan o que se ven a nivel de detallista. Entonces ese es un trabajo que se viene haciendo a lo largo de 20 años y radica mucho en, uno, la educación del consumidor, dos, en la educación del consumidor en función de los valores que tiene el mango, y dos, pues por supuesto, en cómo manejarlo, cómo manipularlo. De esa forma, les puedo decir, el mango ha crecido al punto de que su consumo, que sigue siendo muy bajo, que hemos crecido prácticamente, se ha duplicado el consumo de mango en los últimos 20 años, pero sigue siendo muy bajo. Se habla de alrededor de 2 kilogramos por persona por año. Es la disponibilidad per cápita en los Estados Unidos. Hablamos de 340 millones de americanos, y cuando dividimos todo el total de mango que viene, incluidas las 2/3 partes de México, entre toda la población de Estados Unidos, pues el inverso, perdón, se habla de alrededor de 2 kilogramos de mango por persona. La oportunidad de crecimiento es donde tenemos que poner la vista. Las hay y son, como dicen por ahí, el cielo es el límite. Así que mientras más disponibilidad de mango hay, el trabajo número 1 de la National Mango Board, de la Junta Nacional del Mango, es promover ese volumen y trabajar en conjunto con la industria para que ese mango llegue en buena calidad a las manos del consumidor. Muchísimas gracias, Ramón, por esa información tan relevante que nos has dado. Que además, al final, siempre sabemos que Estados Unidos es el motor de la economía, no solamente en México, sino creo que en el mundo, ¿no? Decía una expresión que cuando Estados Unidos se resfría, el resto del mundo, ¿verdad? La pulmonía. Pero la realidad es que es importante analizar mercados y también es importante hablar de lo que sufren los productores. Yo siempre me identifico con los productores porque con mi familia, al producir cítricos, pues siempre estamos sufriendo la falta de agua, el cambio climático. Y yo, Daniel Radilla, amigo mío, sabe lo importante que es producir mangos con calidad y sobre todo el poder hacer frente a tantas vicisitudes como es la falta de agua, como es el tener calibre, como es que los costes de producción no sigan subiendo, que están subiendo a un ritmo frenético. Y ahí mi pregunta sería, ¿qué se puede hacer, Daniel, para frenar esa subida de costos de producción que tienen los productores? Y lo más importante, ¿cómo podemos mejorar la producción de mango en México? Bueno, si me escuchan bien, Francisco, pues qué interesante pregunta que me hace después de mis compañeros. Y como lo decía el doctor Márquez, en un dato revelador al cual a nosotros no nos asusta, los productores estamos acostumbrados a que las cosas no salen como nosotros las planeamos, pero tenemos la esperanza que el próximo año va a salir, y es el movimiento por el cual estamos con mucho gusto en este tipo de conversatorio a nombre de los productores de México. Y definitivamente el reto que tenemos los productores de México pues es hacer negocio, y el negocio se tiene que hacer con la gente que lo puede colocar en el esquema que corresponde, en el nivel. Por eso los productores estamos estructurados en un sistema que mandata la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en México y que nos
nos da una estrategia de desarrollo a través de eslabones, siendo el eslabón primario el de los productores y las parcelas, y de ahí la importancia del eslabón secundario, que es la comercialización, donde lo dejamos en manos de los dueños de las centrales de abasto, que es la Concanaca, y es un eslabón importante para los productores. El siguiente eslabón se encuentra aquí, el licenciado Ángel Crespo, es el eslabón de empacadores y exportación, y así tiene incluso la universidad, tenemos el eslabón de transferencia de tecnología, y la Universidad de Chapingo está en una plática con el rector, y el doctor Márquez precisamente es el que nos acompaña en las reuniones donde diseñamos la estrategia, cómo resolver el problema de sacar fruta de calidad. Francisco, el reto que nosotros tenemos es no perder. En esta estrategia se forma cada entidad federativa, son 23 estados en México que producen mango, y en cada entidad nombramos un presidente de un sistema producto para que ellos se pongan con una organización primeramente apolítica, con una visión técnico-productiva, y de esos 23 estados que están constituidos legalmente, 10 los más importantes, de esos juntos conformamos un comité nacional Sistema Producto Mango, que es el CONASPROMango, al cual le tocó en esta ocasión a Guerrero, y que con mucha dignidad y humildad lo represento. Entonces, los retos que nosotros tenemos, en eso tenemos que vincularnos con todos estos eslabones. Los retos que tenemos es precisamente en el lugar que nos encontramos. La capacitación en el medio rural es crucial para el desarrollo de una huerta productiva. En nombre de un productor desde la parcela, Francisco, te diría, ¿qué necesito para yo sacar fruta de calidad? Pues primeramente cambiarme el chip, de romper el cascarón de campesino y convertirnos en mangocultores con una visión de ganar dinero. Y eso pues no lo vamos a hacer solo, tenemos que hacer alianzas con quien sea para que se dé la capacitación, compañeros, y pudiéramos hacer los consejos de una asistencia técnica profesional que nos permitan tener huertas certificadas donde se pueda instalar o formar un pallet y que lo pudiéramos exportar desde la huerta de nosotros. Ese es un reto que tenemos los productores de México. En toda esta dinámica interactuamos un poco más de 54,000 productores en México, donde sembramos arriba de 200,000 toneladas. Los datos que dieron los compañeros que nos antecedieron dan de la calidad y la fortaleza que tiene nuestra fruta en México. Entonces, esta alianza para mí es fundamental, Francisco. Celebro el interactuar a nombre de los productores con ustedes. Vamos a estar disponibles con el licenciado Ángel Crespo, Norberto, que también juega un papel importante para que los trabajadores, los productores, ganen. Y atrás, esto concluyo, atrás de nosotros, los productores, tenemos una responsabilidad porque generamos una mano de obra. Y el dato importante es de que por hectárea generamos 46 empleos directos por ciclo por año en esta cadena productiva. De ahí concluimos que es una cadena estratégica y estamos para hacer lo que se dé para poder seguir adelante, Francisco. Gracias. Pues muchísimas gracias por esos datos tan impactantes que eso además nos dicen la importancia que tienen los productores y también pues del trabajo, del intenso trabajo que hacen con las comandos, ¿no? Yo quería ahora hablar del norte de Sinaloa, que para mí me parece, Norberto, una zona privilegiada y bendecida también. Bendecida porque es zona exenta de mosca de la fruta.
Digo esto porque en otros países esto no existe, y aquí sí. Y además, alguien me dijo en una ocasión, dice, es que además de que hace muy buen mango, es que el tener, ¿verdad? Estar exento del hidrotérmico es una bendición, ¿no? Pero eso no es fácil de conseguir, ni es un trabajo que sea sencillo. Y a mí me gustaría que nos contaras un poco cómo se ha conseguido, ¿verdad? El conseguir precisamente que sea una zona exenta de mosca la fruta y sobre todo lo más importante, cuál es la evolución que ha seguido, porque algo que me llama la atención es que cada día se cultiva más mango, ¿no? En todo México, ¿no? Entonces, quiero saber tu visión porque, igual que el resto de nuestros protagonistas hoy, Norberto tiene más de 30 años en esta industria, es un ingeniero de raza, como yo digo, y por qué no decirlo, es un referente como todos los que estáis aquí sentados, y a mí me gusta aprender de vosotros los referentes. Entonces, adelante, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos. Pues agradezco la invitación. Este panel estaba invitado el presidente de la Asociación de Productores de la Zona Libre de la Mosca de la Fruta del norte de Sinaloa. Pero por cuestiones que no se pudo venir a participar, estamos aquí en su lugar. Y la pregunta que me hacía aquí ahorita Francisco es muy interesante. Este trabajo de llegar a ser reconocido como zona libre, pues no es un trabajo tan sencillo. Se batallaron bastantes años. Pues el enfoque, un equipo de trabajo con las autoridades, que la cabeza del sector era en ese tiempo SADER y Senacica, coordinado con los productores que se aglutinan en un comité estatal de sanidad vegetal, y de esa manera trabajar en conjunto para poder, pues por partes, ir evaluando por dónde se puede avanzar. Afortunadamente llevamos como 10 años para llegar a ese punto donde imagínense que está trabajando los empaques con hidrotérmico y de un día para otro llega el documento que dice: a partir de esta fecha se declara zona libre de mosca de la fruta estos municipios. El inspector de UDA dice: hasta aquí llego yo, ahí nos vemos. Y al siguiente día el hidrotérmico ya dejó de funcionar, entran otras personas a hacer la autoridad ahí para poder seguir enviando mango, pero esto, como le digo, no fue fácil. De eso ya hace 22 años que pues sí se han tenido problemas en cuanto a alguna presencia de la plaga, pero se controla y se sigue manejando, digamos, la exportación de mango sin ningún tratamiento. Ahí nada más imagínense el beneficio. Mango sin tratamiento tiene pues varios beneficios. Nomás el primero, no hay hidrotérmico. El segundo, no hay límite de tamaños, porque con hidrotérmico tienes algunos límites de tamaños, y en el norte de Sinaloa tenemos bastante mango variedad aquí, y hay mangos de 1 kilo, 1,5 kilos, que pues si hay cliente, quien te lo reciba, lo puedes enviar. Y lo otro es que, como somos la zona que cierra en México la temporada de cosecha, pues prácticamente con hidrotérmico tenías que cosechar una semana, 10 días antes para poder que soportara el tratamiento. Como ya no tienes tratamiento, únicamente lavado, pues tú puedes aguantar la fruta y tienes más raspberry, y eso le da también una diferenciación en cuanto al sabor de la fruta. Entonces, pues hasta ahorita, como dice luego, el problema no es llegar, es mantenerte, porque sí hay situaciones que se han presentado, porque a veces el gobierno federal te apoya con recursos para mantener la zona libre, y en un momento dado ha habido ocasiones que tienes que echar mano de recursos de los productores para poder seguir trabajando y manteniendo la zona libre. Perfecto. Vamos a hablar ahora de un tema que a mí me apasiona, que son los mercados. Lo digo porque siempre me gusta hablar
de 4 o 5 mercados, ¿no? Sabemos que Estados Unidos es el primer mercado para el mango mexicano, ¿no? Y además es honestamente un mercado pues estable, duradero, fiel, y donde México ya, por su trayectoria, se ha convertido en un referente. Pero hay otros mercados. No vamos a ignorar a la Unión Europea, no vamos a ignorar tampoco a Rusia y no vamos a ignorar tampoco a Japón. ¿Por qué digo esto? Pues porque es importante saber cómo podemos llegar a esos mercados y sobre todo cómo podemos aligerar esa logística y ganar dinero. Porque no nos equivoquemos nadie. En la industria del mango estamos para ganar dinero. Y el día que no se gane dinero, lo mejor que se puede hacer es cerrar la puerta. Lo digo así de claro. Yo el día que con mi naranja y mi limón no gane dinero, voy a vender las fincas. Yo soy un productor de mediana a grande en España, de cítricos. Exactamente en el sur de Alicante. El día que yo no venda bien mi fruta, se acabó, lo vendo y me va a doler mucho, pero me quitaré el problema. ¿Por qué digo esto? Porque cuando alguien exporta a algún país, además de Estados Unidos, tiene que ganar dinero. Y no puede preocuparse de si le pagan, no le pagan. No, vamos a ver. Comentaba esta mañana con alguien, Rusia en estos momentos paga por adelantado la fruta. No se puede enviar fruta a un mercado que no conoces si no te han pagado el 100%. Y esto es una realidad. Estamos mal acostumbrando a los mercados. Y segunda cuestión muy importante, no se puede trabajar con comisionistas. Esto me duele la boca decirlo en foros, congresos en medio mundo. No trabajemos con comisionistas, ya. Vayamos al cliente final. ¿Sabéis qué es el cliente final? Los supermercados, las cadenas. Esos son los que pagan. Los que están en medio, ¿qué es lo que quieren? Enriquecerse y vivir como reyes. Y digo siempre esto porque además yo conocí importadores con una oficinita en Europa que se han hecho literalmente millonarios por los productores. Y tenemos que romper con esa cadena. Aquí tienen que ganar todos, pero no pueden ganar unos mucho más que otros, porque si no, rompemos la baraja. Yo creo que es importante, José Ángel, que nos expliques y nos digas realmente qué posibilidades veis los productores, empacadores, de una organización, con todos mis respetos, tan importante como es Cemex, mis respetos por el trabajo que habéis hecho, que es impresionante durante un montón de años. No es fácil tener ese nivel de unidad y de organización que tiene EMEX. Ojalá en otros países hubiesen organizaciones parecidas a EMEX. Pero ¿cómo veis la realidad de poder exportar a mercados como Europa, Rusia, Japón, donde los niveles de exportación, y me corrigen si me equivoco, están muy bajos? Sí, tenemos que ver la primera situación, que es que México se enfoca más en el mercado americano por la naturaleza de la logística que lleva el exportar a Estados Unidos. Estamos a menos de 48 horas para poder llegar con un embarque de mango después de ser exportado. No se diga en los mochis que son 12, 15 horas cuando mucho lo que se les tarda para estar en frontera. Entonces es por eso que siempre nos hemos enfocado en un mercado tan grande que aparte lo demanda, pues por logística pues es más práctico. Hay muchos mercados más a los que podemos llegar a exportar y muy interesantes e importantes. Está el mercado europeo donde España, Holanda, Francia, todos estos países son consumidores de mango, pero lo difícil es poder llegar a esos lugares con una distancia que nos representa a nosotros como México, donde se dificulta el envío del producto, tanto logístico como la distancia también para poder ver en qué condiciones llega o cómo llega a destino. Antes también la condición del mango ha cambiado un poco. La situación del cambio climático, la situación de cómo está la fruta en campo no nos permite tampoco el poder llegar como antes lo podíamos hacer. Antes teníamos tránsitos de 15, 20 días de marítimo y podíamos llegar sin ningún problema. También se ha dificultado que los envíos marítimos, la logística también se ha extendido, ya no hay rutas tan rápidas para poder llegar. Entonces, el hecho de que el mango esté más tiempo
en el buque, en los contenedores, pues hace que se deteriore y llegue con problemas. Se ha optado mucho ahora por el envío de mango aéreo, el ready to eat, que está listo para comer, con mango maduro de árbol. Es una buena opción, pero también tiene un límite, tiene una saturación de mercado porque por el costo que representa el envío aéreo, pues también hace que se dificulte la comercialización. Del comentario que hace sobre los comercializadores, sobre la distribución, en un mundo ideal fuera que un productor pueda vender su producto al cliente final para evitar todos esos intermediarios donde se va creando o generando un sobreprecio, porque en esta cadena pues alguien tiene que ir ganando para poder estar en el mercado, pero ese mundo ideal no lo existe. Habrá algunos productores que posiblemente tengan el contacto y puedan tener esa comercialización, pero está demasiado difícil o está demasiado limitado. Realmente sí se ocupa de distribuidores, sí se ocupa de comercializadores, a lo que hay que mandar y ellos se hagan cargo de poder comercializarlo. Aquí se trabaja con mucha confianza, honestidad y mucha comunicación entre productores, comercializadores y los clientes. Sí ha habido situaciones en las que hay comercializadores en los que no regresan buenos números hacia el exportador, y el exportador pues también viene afectando al productor. Como lo mencionamos desde hace rato, realmente yo también pienso que la principal eslabón debe ser el productor. Es el que debemos de cuidar y es el que debemos de que le vaya mejor. Nada más que estamos en un mundo de que está regido por la oferta y la demanda, y los precios siempre lo va a fijar de acuerdo a cómo haya de disponibilidad de producto. En cuestión de otros mercados, como lo comentas, sí, están las puertas abiertas. Tenemos Japón, tenemos Corea. Se ha estado platicando, por ejemplo, con países como China, donde todavía no hay comercialización, porque no está esa apertura. Los gobiernos en las altas esferas están platicando para que pueda haber esa apertura de poder mandar el mango a China. Nada más que creo que no es uno de los temas principales ahorita en la agenda de los gobiernos para poderlo implementar. De hecho, el día de ayer recibí un correo por parte de Senacica, donde países como Líbano están interesados en buscar el mango mexicano. Entonces, los mercados están ahí. Ahí existen, es cuestión de que haya alguien que les interese y pueda llegar. También están los mercados de Medio Oriente, donde también países como Qatar, países como Dubái, lo requieren y lo pagan muy bien. Entonces, es cuestión de que haya interés, que haya alguien que busque la manera de poder llegar allá. Los mercados están abiertos y creo que sí podemos seguir comercializando y mover productos o mango a diferentes lugares. También por raro que parezca, también por ejemplo países que son productores de mango también están requiriendo mango mexicano. Por ejemplo, países centroamericanos, Guatemala, Honduras, Salvador, todos estos países nos están requiriendo mango mexicano también durante la temporada del mango. Entonces, apertura de mercado, solo es cuestión de poder buscarlo y encontrarlo. Me parece perfecto lo que comentas. La verdad es que hay mucho mercado. Es cuestión de ir directamente al mercado, explorarlo y, por supuesto, vender bien. Bueno, siempre me quedo con esa frase de vender bien. Porque si uno no vende bien, cuando hablo de vender bien me refiero a precios abiertos y cerrados, que muchas veces en Europa se confunde esa expresión. No, tú envíame fruta y yo te la pagaré como está el mercado. Lo importante, sobre todo aquí para vender bien, es tener buena calidad. Exactamente. Tiene que ser hincapié en eso. Perfecto. Pues te agradecemos mucho esa opinión y esa valoración. Y vamos a seguir hablando de promoción. A ver, hay que ver qué es importante son las campañas de promoción. ¿Cuánto he hecho de menos yo una en Europa de promoción de mangos? Lo digo de verdad. Y además de fruta. Fijaros que siempre pongo este ejemplo en conferencia, los chilenos, que son más listos que el hambre, hicieron hace muchos años campañas de promoción en Europa de su fruta y empezaron a subir las ventas, Ramón, como nunca.
Hasta el punto que yo un viaje a Chile hablaba con la gerente de Fede Fruta y me decía, además, me dice, mira, teníamos claro que teníamos que invertir, porque la inversión es la clave. Si no inviertes, no vendes tanto, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque hay que educar al consumidor. Al consumidor hay que educarlo, pero no solamente a comer mango, sino a que se acostumbre a comer este superalimento. Y ni hablar de otras frutas, por supuesto. Hay un problema enorme con campañas de promoción que se han hecho en Europa, por ejemplo, con el limón, que no se han enfocado bien. Y se están gastando 4 o 5 millones de euros en campañas de promoción financiados por Europa y no están sirviendo. Pero hay un ejemplo muy bueno que siempre digo y es Estados Unidos. Estados Unidos tiene otra de las bendiciones, es que se crearon los grupos de promoción. Que además yo digo que tendríamos que tener en Europa grupos de promoción, por esa labor de investigación de promoción que realizan. Y digo esto porque yo creo que hay dos referentes muy importantes en Estados Unidos, para mí. Uno es el mango y otro es el aguacate. No voy a ocupar hablar de aguacate porque yo soy manguero de corazón, pero sí voy a decir algo importante. ¿Qué labor espectacular ha hecho la National Mango Board en los últimos 20 años? Yo no me quiero imaginar cuando empezó los esfuerzos que hubieron, que yo me gustaría, Ramón, que nos lo contaras, pero mi pregunta va más allá. Y yo me gustaría que nos explicaras a todos cuál es el retorno, porque muchas veces la gente dice, pero yo quiero saber cómo está trabajando el Mango Board y cuál es el retorno en la inversión que se realiza. Porque a mí los números que yo conozco me parecen impresionantes. O sea, eso es para quitarse el sombrero. Como se dice en México, mis respetos por la labor que estáis haciendo. Nada menos que 20 años, que lo cumplí, por cierto, ¿verdad?, en unos meses. Y eso para mí es impresionante. Es decir, eso, si lo tuviéramos en Europa, sería algo maravilloso, y ni que decir en Asia, pero desgraciadamente no lo tenemos. Porque esa fórmula de grupos de promoción es el éxito. Entonces, Ramón, por favor, me gustaría que nos contaras ese retorno, cuánto es, en qué consiste, y que nos contaras cómo fue ese periodo de creación del Mango Board hasta el día de hoy. Adelante. Bueno, vamos entrando en materia porque son varias preguntas en una. Pero a ver, yo creo que desde el punto de vista, ya vamos entendiendo el tema, ¿no? Hablábamos de comercialización y de que tiene que ser un negocio rentable, pero la rentabilidad depende de la oferta y la demanda. Y en cuanto a la demanda, entonces la promoción juega un rol importante. Pero también la capacitación juega un rol importante en la investigación que realizamos, las investigaciones que realizamos. Corrígeme si me equivoco, Leo, son más de 140 proyectos de investigación a lo largo de 20 años. Y estos proyectos de investigación no solamente van al área de cadena de suministro, en el campo, en la cosecha, en la post cosecha, sino también van al consumidor final para educarlo y activarlo en 3 cosas básicas. Pues el mango es una fruta saludable, beneficiosa para el consumo humano. El mango es rico, sabroso, pues una fruta, la llaman el rey de las frutas en el mundo. Y finalmente, en nuestra estrategia de promoción, el mango está disponible 52 semanas al año para los consumidores americanos. El punto de vista de promoción, yo podría entretenerlos con más de 1 hora hablando sobre todo lo que ha hecho la National Mango Board para activar, para influenciar al consumidor a que la próxima vez que pase por el anaquel de la fruta, pues escoja un mango en vez de otra fruta, y que escoja no uno, sino que se lleve 2, y que cada vez que pase por la fruta, pues lleve mango. La cultura de consumir mango en nuestros países latinoamericanos es muy distinta a la del americano, a la del consumidor anglosajón. Y es lo que estamos tratando de hacer en la Junta Nacional del Mango, es activarlo, educarlo y ponerlo enfrente de ese producto que esté disponible. Y aquí es donde viene el tema de que vamos por partes, para que analicen la importancia del rol que ustedes juegan en esa cadena de suministro. Ustedes se imaginan todo el dinero y todo el esfuerzo que se hace con las agencias de publicidad, con los equipos de mercadeo, con todos los estudios de mercado para entender cómo ese consumidor tiene que, cómo se puede activar y qué es lo que lo mueve a probar o a consumir el mango. Y que después que hagamos todo eso, ya el consumidor está listo
para aventurarse en esa experiencia maravillosa de adquirir el mango, llevarlo a casa, cortarlo y degustarlo. Y se encuentran con que el mango es un mango de mala calidad. Bien sea porque se cosechó de manera apresurada, bien sea porque se almacenó de forma errada, bien sea porque el tratamiento hidrotécnico no fue realizado de manera óptima, bien sea porque en el último escalón de la cadena, y hablabas de cadenas, y hay un dicho que dice por allí que la cadena siempre se rompe en el punto más débil. Imagínense que todos hayamos hecho un trabajo y el mango haya llegado de una manera espectacular al punto de venta, y el punto de venta, el merchandiser, el que maneja la fruta para ponerla en el anaquel, la haya metido en la nevera, la haya dejado en la nevera 3-4 días. Todo el trabajo echado por tierra. Entonces, allí es donde uno dice, bueno, hay que educar a la cadena de suministro, y la cadena de suministro, desde ustedes hasta el merchandiser, son importantes. Yo quiero resaltar lo que yo estoy viendo en este salón, en este momento. Tuve la oportunidad de conversar con un estudiante de la universidad hace unos minutos. Fernando, si estás aquí, párate para que la gente te reconozca. Fernando es estudiante de quinto semestre de fitotecnia. Fernando se acercó a mí sin saber quién era yo, a preguntarme por un consejo para ver en qué iba a ir a estudiar o a desarrollar su tesis de grado. Tuve la fortuna de conocerlo y de presentarle al doctor Jorge Zuna y a la doctora Cano también, para que pudieran compartir con él esa experiencia de darle un consejo o dos sobre cómo hacer su trabajo. Pues yo quiero felicitarte, Fernando, porque personas como tú son las que necesita nuestra industria. Gente joven que se está preparando y que, muy importante, planifica lo que va a hacer su carrera y cómo va a aportar en la industria. De esa misma manera ponemos nuestros recursos en la página web personalmente, como sea posible, para que ustedes logren hacer el trabajo que tienen que hacer. Y eso se logra con planificación, con capacitación, y eso va a generar una oferta de producto, una oferta de mango. Por cierto, si alguien quiere contactar a Fernando para su proyecto de tesis de grado, pues ahí está el hombre. Gracias, Fernando. Pero lo importante de generar una oferta de calidad, consistente, y que sea propicia para el consumo espectacular de mango en el mercado final, va de la mano con el esfuerzo que nuestra organización de promoción e investigación, que hay la del aguacate, y hay 22 organizaciones más, tenemos la suerte de manejar una de ellas, pero que el trabajo que hagamos de promoción entonces sí pueda alinearse de una forma ideal con el trabajo de generar la oferta, para que precisamente en ese matrimonio delicado, en esa unión exquisita de la oferta y la demanda, pueda haber un precio que sea razonable y pueda generarse un precio de intercambio por esa fruta que al final del día, yendo hacia atrás en la cadena de suministro, los beneficia a todos ustedes. Por eso es que les decía al principio, hay que trabajar en equipo, hay que trabajar en conjunto, tenemos que trabajar en equipo. Leonardo invierte, el director de investigación y relaciones con la industria, invierte todo su tiempo en desarrollar investigaciones y generar alianzas con la industria. ¿Cuántas veces venimos a México, Leonardo? 3 o 4 veces al año. 4 veces al año a compartir con ustedes en este foro, el Foro Convenio. Afortunadamente estamos ahora en el Simposio Internacional de Mango, que es una maravilla, venimos a aprender también. Pero nuestra labor principal es el conocimiento que genera, los recursos que provienen de esta industria, en la cual ustedes son un elemento importantísimo, son invertidos en la industria para capacitarlos, para generar intercambio de conocimiento, para generar consistencia en esa oferta de producto, y que al final del día ese mango llegue de buena calidad y que sea provechoso para el consumidor. Con eso lo que les quiero decir, es clave y vital que trabajemos en conjunto, es clave y vital que todos estemos organizados, es clave y vital la planificación de cómo se va a hacer para que todos podamos trabajar en un ganar y ganar. El mercado, el retorno está.
Porque cuando vemos el retorno lo medimos nosotros muy fácilmente. Me voy a tomar un minuto para explicarlo solamente porque hay medidas de modelos económicos que se mueven, no quiero entrar en detalles, pero básicamente lo que hace un investigador que trabaja directamente con esto para entender el rol de la National Mango Board o el valor agregado que genera la Junta Nacional del Mango en la industria es muy fácil. Se corre una serie de modelos económicos y esto con feedback, con respuestas que se le preguntan a 1000 personas, a 1000 consumidores todos los meses durante más de 10 años ha venido esta encuesta y se les pregunta alrededor de 70 preguntas y entre ellas, bueno, cuál se ha consumido, cuánto ha consumido, si está de acuerdo, si conoce las promociones, una serie de preguntas. A raíz de aquí salen unos modelos económicos, unos modelos de simulación que pueden determinar cuál es el porcentaje de conocimiento del mango y de las promociones con la Junta Nacional de Mango y por supuesto la industria envuelta y sin la industria. Y por diferencia se saca entonces los coeficientes de retorno de la inversión. Como les digo, no entrando en muchos detalles, les puedo comentar que el rol que juega la Junta Nacional del Mango en la promoción y en la investigación para la cadena de suministro de la Junta del Mango, de la industria del mango, genera una diferencia significativa de alrededor de el 15% de retorno sobre los dineros que la industria, por medio de los aranceles, y no son los aranceles que se están hablando de moda, es un arancel que se viene pagando desde que se fundó la Junta Nacional del Mango hace 20 años, es una cantidad muy pequeña, pero con ese dinero es que se proveen los fondos para hacer la investigación y la promoción, y con ese dinero, con ese trabajo que se ha hecho, entonces con esa información y sin esa información, en esa diferencia se ha podido determinar que hay un retorno del 15%. Sin ir muy técnico y a los números, lo que sí les comento es, trabajando juntos, podemos lograrlo y debe ser algo bueno que se está haciendo, o sea, porque son 20 años de trabajo, el mercado americano ha duplicado en tamaño, el 90% del mango mexicano va a los Estados Unidos y la variedad y la diversidad de mangos es espléndida, no solamente del mango mexicano, del mango peruano, del mango ecuatoriano, del mango brasileño, del mango de la República Dominicana. Son 6 o 7 países que combinados ya forman el 98% del volumen que se consume en Estados Unidos y alrededor de otros 10 países que combinados conforman el 1%, 1,5%. El resto es un poco la producción doméstica. Pero lo que queda claro es 2/3 partes del mango mexicano va a los Estados Unidos y es muy apetecible por el consumidor americano. Me disculpas lo extenso de la respuesta, pero creo que es importante resaltar la importancia de trabajar todos juntos en este mismo objetivo, que es aumentar el consumo de mango en los consumidores americanos. Por cierto, México, para ponerlo en términos claros, puros y simples, la ventaja competitiva que tienen ustedes por cercanía geográfica, por vías de comunicación y por el factor tiempo, siendo que es un fruto perecedero, es importante. Por eso es que se ve ese volumen como se ha ido hacia allá. Otros países lo tienen, otros países exportan a Estados Unidos, pero obviamente los volúmenes ya ven cómo se resuelven. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ramón, por esa explicación tan interesante, para que al final sepáis los productores dónde va el dinero, porque eso es importante, muy importante. Vamos a continuar, Daniel, hablando de producción. A mí me gusta mucho saber qué pasa con los productores siempre, y yo siempre me hago una pregunta. Yo soy una persona muy reflexiva y muy analítica, ¿no? Yo creo que los que nos hemos formado en negocios internacionales y en comunicación y en psicología, somos como muy de analizarlo todo y encontrar un porqué a las cosas. Y yo quisiera saber cómo, y es difícil la pregunta, amigo, ¿cómo se puede mejorar la producción de mango en México para ganar más dinero? No, la pregunta tiene miga. O sea, yo no hago preguntas fáciles. ¿Por qué pregunto esto? Porque es importante. Si yo produzco, quiero ganar, pero
No es que quiera ser millonario, pero si puedo ganar cada día más, mucho mejor, ¿no? Porque el coste de la vida sube. Entonces, yo sé que no te pongo una pregunta fácil, pero como Daniel Radilla es un valiente, es uno de los valientes del mango, seguro que nos vas a poder dar una respuesta, yo diría interesante, en estos tiempos en los que estamos preocupados. Me vais a permitir que yo también me incluya, porque al final uno cuando está en la agricultura, da igual el cultivo, sufre mucho. Sufre que no hay un pedrico. Yo te digo que hay unos pedricos en España, madre mía, que están los productores, uno sufre si no tiene agua en la finca. ¿Cuánto sufre uno cuando el agua está cara? Oye, ¿cuánto sufre también uno cuando los productos fitosanitarios nos los suben un montón? Y todo eso uno lo vive cuando es productor. Cuando uno se dedica a la producción, pues como que no lo ve igual, le da igual, ¿no? Pero a nosotros nos da igual. Nos importa porque de ahí pues se genera una ganancia y muchas familias, muchísimas familias viven del campo y comen del campo. Entonces me gustaría que nos dieras, no voy a decir una fórmula mágica, porque para ganar más dinero del mango yo creo que ni fórmula mágica. Si yo la supiera, imaginaros, ¿no? Pero quizá por tu experiencia y tu conocimiento sí nos puedes decir o contar cómo podemos mejorar la producción de mango en tiempos tan difíciles como los que vivimos hoy día. Es correcto, Francisco, muy importante, difícil la pregunta. Pues definitivamente el objeto es la producción y la productividad. Siempre tenemos como objeto producir más con la misma unidad de superficie, que no crece. El sistema de ejido que tenemos en México es un poco pulverizado. Un dato que tenemos es de que de las 207,000 hectáreas que se siembran, el 70% está en menos de 5 hectáreas. Los 54,000 productores que somos, pues tenemos áreas chicas, pocas, teniendo como premisa que tenemos que incrementar la producción, pues ¿para qué? Para no necesitar mucha superficie y tener una producción considerable que permita vivir de ella. Si la media en México de producción anda entre 5 y 7 toneladas por hectárea, aunque con el asesoramiento de los compañeros, los ponentes que se dan en altas densidades, ya estamos que está exponenciando, pero hay estados en el sur-sureste que se cosecha 3 y 4 veces al año. El caso Guerrero, Chiapas y parte de Oaxaca. Entonces exponenciamos hasta 24 toneladas por ciclo por año. Pero a esa producción viene la clasificación, y cuando llega a la clasificación resulta que de 10 toneladas que se produjo por hectárea, una buena producción, sale que una es de primera y lo demás se va a terceras o daños o larvados, bueno, una serie de conceptos que recae en no tener valor el producto. Por eso no es fácil la pregunta, Francisco. Nosotros en el campo tenemos que vivir de una serie de labores que se tienen que aplicar en una parcela y que tienen que tener como resultado el tener producción y productividad. Lo decía con mucha claridad en su primera exposición la doctora Hilda Pérez Barraza, donde nos decía que una de las funciones es pues tener altas densidades. No es lo mismo cortar 60 árboles o 30 árboles por hectárea que cortar 400 árboles por hectárea. Le dejamos no 50 cajas, 5 para que 3 o 4 sean de primera, y con eso se genera una utilidad, ¿verdad? Aunado a eso, tenemos que tener una serie de labores con conocimiento profesional, porque para producir
calidad se tiene que hacer bien la labor en tiempo y con el producto adecuado. Eso, habemos productores que sabemos que se va a aplicar un fertilizante, pero si lo aplicamos en el momento que no es adecuado, no sirve para nada. Igual la inducción, para inducir, si el retoño está pues ya maduro, tronante, para que eclosione la flor, y esperamos el apoyo del gobierno para que nos den el nitrato de potasio para aplicar, pues ya salió retoño. Entonces, en el mango enfrentamos retos los productores totalmente difíciles. Aunado a que tenemos el cambio climático. El cambio climático yo veo que se expone y se explica con profundidad, pero nosotros en el campo lo vivimos. Se nota de manera fehaciente que esto ya está cambiando y habríamos que buscar los esquemas, y seguramente de este foro va a salir la nueva forma de cómo adaptarnos a este cambio para poder producir aunado a ese cambio. Una de esas es las sequías. Con la sequía, lo decía el doctor Rafael, se presentan plagas que te pueden dejar de ser una producción, y sequías que son permanentes y de temperaturas arriba de los 45 grados. Entonces, eso es cambio climático, y se presentan enfermedades como el caso de los trips, y el caso de las escamas. Son plagas que se presentan por las altas temperaturas. La otra situación, las lluvias atípicas, que se presentan cuando una lluvia se presenta en épocas de floración, es totalmente difícil y lógico que se nos va a presentar una enfermedad fungosa. O sea, vamos a tener antracnosis y muchas veces ni lo notamos. Entonces hemos visto en los ponentes con claridad que el que lo va a identificar puede ser el consumidor, porque es post cosecha cuando se presenta esto. Entonces, Francisco y compañeros productores, es crucial los retos que tenemos los productores. Yo soy respetuoso del gobierno en sus 3 niveles. Sin embargo, las políticas públicas en México son fundamentales. Las políticas públicas del gobierno. Necesitamos sentarnos sobre la mesa y poner los recursos naturales y el esfuerzo que tenemos los productores para poder darle una solución a esta cadena tan importante, dado la oportunidad que se tiene de los mercados. El mango sigue en el gusto de consumidores de otros países. Nada menos, hace rato hacía una pregunta un compañero del Rosario de aquí de Sinaloa, donde decía que teníamos que aperturar comercialización porque van a tener mucha producción, porque ya se van a abrir 2 presas almacenadoras que van a irrigar ahí arriba de 2,000 hectáreas y que van a tener agua para poder planear la producción, y eso va a exponenciar la producción. Comiendo, estuvimos con el subsecretario de Desarrollo Rural, el subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural, y estaba Porfirio Salas, el presidente del sistema producto de aquí de Sinaloa, y platicamos para tocar ese problema, dado que hizo una pregunta y se la contestaron ellos. Hay demanda. Entonces no, los problemas no son esos. La producción, los problemas es el orden de organizarlo. Yo creo que deberíamos hablar de poner productos, esquemas, Francisco, que pueden salir de aquí para que se dé una capacitación profesional al campo mexicano y que se hagan esquemas de financiamiento blandos que permita que podamos trabajar y apliquemos un paquete tecnológico apto y profesional
para que tengamos una producción y una productividad que sea acorde y se empieza a difundir la producción de México, las variedades que aquí producimos. Concluyo con esto. Hemos visto que en el continente asiático, el europeo, así como Estados Unidos y Canadá, demandan otras variedades que se dan en otros continentes, de las muchas que hay en el mundo. Y de esas 37 variedades que las demandan altamente, pues todas se dan en México. Y nosotros andamos aquí sembrando, pues las 4 o 5 variedades, y con esas nos quedamos. Entonces se requiere una estrategia para incentivar a los productores a que sembramos buenas variedades que tienen un potencial productivo diferente. Lo considero desde ese punto de vista pues estratégico para que tengamos producción y productividad, sacar fruta de calidad y los productores podamos mantener a nuestras familias con dignidad desde la trinchera de una huerta de mango. Qué importante, Daniel, lo que has dicho de la dignidad, porque hay que vivir dignamente del campo. No imaginé la cantidad de veces que he dicho esto yo en un montón de sitios. Lo he dicho mucho en España, en sindicatos, en mi organización en España, que es ASAJA, que es el Sindicato Moderno de Agricultores, y lo he dicho así, con esa claridad. Qué importante que es que sepamos vivir del campo dignamente, pero con dignidad. Porque si no se vive con dignidad y el campo se muere, ¿cómo vamos a alimentar al mundo? Es una reflexión muy importante. Digo esto porque es muy importante, Norberto, hablar de lo que está pasando en el campo mexicano con la falta de agua y con la mecanización. Alguien me decía en Michoacán hace unos días, estaba con unos buenos amigos productores que están en la primera línea aquí, y me decía mi buen amigo Ramiro y Cintia, me decía, en España, en Europa, están las fincas muy mecanizadas, está mecanizado todo. Pues mira, yo que sí, tenemos la familia una explotación pues importante, pues no es pequeña ni tampoco, pero bueno, estamos hablando de casi 200 taullas, una taulla son 1.124 metros cuadrados. Los pequeños productores en cítricos tienen como entre 15 y 30. ¿Por qué digo esto? Porque no esa mecanización solamente existe en grandes fincas y no la habitual. Grandes fincas de grandes empresas, pero muy grandes. No la habitual que los pequeños y medianos productores en España y en Europa tengan mecanización. ¿Por qué? Porque vale mucho dinero. Y como no se gana tanto, porque esto hay que decirlo así, al menos en el mundo del cítrico, pues al final todo se hace de una forma como se puede. Entonces, mi pregunta, Norberto, es, ¿realmente, por tu experiencia, crees que podemos llegar a ver algún día una mecanización real en la producción de mangos? Y la segunda pregunta del millón, ¿cómo se resuelve la falta de agua? Porque cada día hay menos agua en el mundo, pero aquí en México, y es preocupante, porque sin agua no tenemos nada. Entonces, ¿cómo lo podemos solucionar? Yo me queda claro cómo resolverlo en España, pero como no me quiero meter en un jardín, no voy a decir los problemas que tenemos ahí, que son muy grandes. Pero sí me interesa saber aquí en México cómo se va a solucionar esa escasez de agua, que cada día es más importante, no solamente en México, en muchos países de Latinoamérica. Adelante. Sí, gracias. El norte de Sinaloa, realmente todo lo que está plantado de mango es de riego. Ahorita hay establecidas como 11.000 hectáreas, de las cuales 8.000 están en producción y 3.000 están en desarrollo. Y hay proyectos de más plantación, pero como no hay agua, se están ahorita deteniendo. Pero sí es un tema muy interesante porque la sequía la veíamos, bueno, como siempre en el área de temporal, y el norte de Sinaloa tenía pues siempre remanentes en las presas, que son dos cuencas, o una cuenca más bien para dos presas de 6.000 millones de metros cúbicos, y otra presa más de otros 500. Ahorita no llegan a 500 millones de metros cúbicos, que es más que nada para consumo humano. La huerta de mango
desde el año pasado hubo ya problemas con la sequía. Y el problema principal viene porque como se siembran bastantes cultivos de otoño-invierno, se hace una distribución de cuánto se le va a dar de agua. El año anterior, más bien el año antepasado, se le dio la mitad de los riegos que realmente se le estaban dando a los huertos de mango. ¿Esto qué provocó? Bueno, que al final de cuentas los riegos se dan muy temprano y cuando ocupas que quieras regar cuando ya está la fruta en desarrollo y en llenado o crecimiento, no hay agua. Esto nos ha provocado que pues tengamos fruta más pequeña o que se adelante la cosecha, pero este año ha sido más crítico todavía, más crítico porque digamos que el agua disponible se la dieron al productor no cuando la ocupaba, sino que le dicen, si no regas ahorita, ya no te voy a dar agua. Entonces te pones a regar cuando todavía no está en floración o apenas inicia la floración. ¿Y qué provocas? Un desbalance que en vez de que se te venga la floración, se te viene el broto vegetativo. Entonces, ese desbalance pues es porque la crisis de la falta de agua no es para que tú la tengas y la uses cuando tú la ocupes, sino que el que te la distribuye dice, si no la tomas ahorita, ya no va a haber. Entonces, este año estamos viendo problemas serios, más que nada en variedades como Ataulfo. El Ataulfo es de los que requiere un poco más de agua que los bolas. Entonces, el mismo cambio climático que nos hizo frío, la falta de agua, entonces ha provocado que tengamos huertos de Ataulfo que se quedaron con mango niño o algunos que no se les pegó nada. Ese es uno de los problemas que estamos viendo que hay que hacer para resolver este problema de la falta de agua. Bueno, gran parte o muchos productores están haciendo pozos artesanales para poder amortiguar un poco la falta de agua y regar donde puedan regar. Pero esto, lo de la sequía va a seguir, entonces se tiene que hacer un análisis de decir qué vamos a hacer en los siguientes años para solventar este problema. Y uno de ellos es que la cultura del uso del agua no la cuidamos cuando hay suficiente. Entonces, ahorita tenemos esperanza de que lleguen lluvias mayores o mejores que los 2 años anteriores y que lleguen temprano. Entonces, pues yo sé que también aquí en la zona sur de Sinaloa están deseando que llegue algo de estas tormentitas para empujar un poquito más y que lleguen mangos con más calidad y con más tamaño. Pero no está fácil porque no es nada más el manguero. Realmente el norte de Sinaloa tiene, digamos, 300,000 hectáreas y de esas 300,000 pues nada más hay 10,000 de mango y el resto, que son otros cultivos, no hay a veces un uso eficiente del agua. Pero pues esperemos buscar un esquema que nos ayude a solventar y equilibrar un poco este tipo de problemas. El otro punto que decías, la mecanización de la cosecha. Es un tema que venimos arrastrando desde la época que se nos presentó el COVID, del 19-20, ya como quien dice 5 años, que no sabemos qué está pasando, pero de la época esa del COVID para acá, no hay suficiente mano de obra para la cosecha. Y ya se están viendo algunos problemas donde ya, como somos los últimos que salimos de la temporada del año, terminamos en septiembre. Entonces mucha mano de obra es de estudiantes que están de vacaciones y van a trabajar al campo o a empaques. Pero empiezan las clases y todo ese personal se regresa a sus actividades o a sus compromisos de la escuela. Y llega un momento en que no alcanza la gente y lo que querías cosechar para el 15 de septiembre se te fue alargando una semana, 10 días y estás perdiendo fruta porque ya se te maduró y eso ya son, digamos, pérdidas para tu producción.
Pero sí es interesante, veo que hay un tema de algo así de mecanización para la cosecha del mango, que pues vamos a tener que llegar a buscar algo así porque pues ya mano de obra no existe lo suficiente. Y no nada más en el campo, en la zona urbana, en todos los negocios, se ve que dice, se solicita empleado. Y dices tú, bueno, ¿qué está pasando? Hay varios factores, pero sí es interesante ver qué vamos a hacer, porque estamos creciendo, que ahorita tenemos 22 empaques, pero al rato van a aparecer 2 o 3 más, y aparte de eso, la superficie de 8,000 en producción va a subir a 9, 10,000, entonces se requiere más mano de obra, tanto en campo como en empaque, y ese es el reto que vamos a buscar, qué vamos a hacer. Pues muchísimas gracias. Podríamos estar toda la tarde hablando y seguramente no acabaríamos. No cenaríamos siquiera por descubrir cosas tan interesantes de esta industria. Por desgracia no tenemos tanto tiempo, ¿verdad? No podemos, ojalá. Yo hablaría de todo, de mango, de cítricos, de cualquier cultivo. Pero fijaros que hay un tema que a mí me apasiona. Y digo me apasiona porque yo en la época en la cual hacía importaciones en una empresa familiar, el concepto de los productos frescos cortados pues no existían, o al menos no estaban, digamos, de moda, ¿verdad? Hoy día vivimos en un mercado cambiante y comercialmente hablando podríamos hacer estudios de mercadotecnia muy interesantes sobre cómo el consumidor en los últimos 20 años ha evolucionado mucho. Ya pues lo quiere todo peladito y listo para consumir. ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante que hablemos del mango fresco cortado. A mí siempre que lo veo en Estados Unidos y también en Europa, por cierto, incluso en España también, me llama mucho la atención. Me parece una fórmula extraordinaria. Y creo que, y lo digo humildemente, creo no solamente que el mango, en otros productos puede ser el futuro. Yo recuerdo que el melón llegó a ser un tema muy analizado y varias empresas muy importantes de melón y sandía lo hicieron, pero españolas. ¿Pero por qué fracasaron? Pues por 2 cosas. El costo era altísimo y no todo el mundo lo compraba. No todo el mundo podía comprar una tarrinita de melón o de sandía cortada y fresca, lista para consumir. Pero mango me parece importantísimo, porque yo me voy a caminar o me voy a leer un libro o sinceramente me apetece tomar un snack y me como un mango fresco cortado y es lo mejor del mundo, pero así de claro hay que decirlo. Y yo quisiera que en esta pregunta, que va enfocada tanto a José Ángel como a Ramón, nos contáis vuestra experiencia, la de José Ángel, por ser un empacador de primera, ¿verdad? Y Ramón, bueno, porque además de ser el director ejecutivo del mango en Estados Unidos, es consumidor en Estados Unidos y sabe perfectamente de la importancia que tiene que el consumidor le des un producto fácil de consumir y listo para comer. Entonces, me gustaría, por favor, que me dieses y nos dieses a todo el auditorio vuestro punto de vista. Sí, mira, Francisco, nosotros en la experiencia personal propia, como distribuidores, vendemos mucho mango fresco a las industrias, a las procesadoras que utilizan el mango para presentarlo en mango fresco cortado a los clientes. Ellos llevan el producto a los retail, a las cadenas, a las tiendas, para que puedan ellos ofrecerlo en esa presentación. En un mundo tan cambiante como lo comentas, donde el tiempo es dinero, donde las familias han cambiado, donde quieren ya un producto listo para comer, donde no haya desperdicio y puedan consumirlo al momento, pues ha ayudado a que esta industria crezca bastante. Lamentablemente yo veo un solo punto malo en esta parte, donde por la situación o por la condición del mango no se puede cortar en una mejor óptima maduración del mango. Se tiene que cortar en una etapa 3, 4, donde el mango todavía no alcanza el logrado Brix o la dulzura suficiente para que fuera un producto estrella, un producto de primera. Lamentablemente se tiene que cortar un poquito antes para que no haya ese desperdicio en las tiendas, porque si no
si se cortara demasiado maduro, cuando tenga los bricks suficientes de 15, 16, 18 grados, el caldo, el jugo del mango chorrea y ya no es apetecible, ya no es presentable porque pues ocupa tener unos 4 o 5 días de traslado desde que se corta hasta que el consumidor lo tiene en sus manos. Hay tiendas que los están cortando ahí mismo, pero para el consumo ahí mismo directo. Ellos sí tienen esa ventaja de poderlo cortar en mejores condiciones o en una etapa más avanzada de maduración. Y claro, hay mucha diferencia. Y haciendo esto, la verdad que se puede lograr que los consumidores, pues, porque la redundancia, consuman más, que vuelvan a pedirlo, que lo vuelvan a comprar. En Estados Unidos también tenemos la situación y el problema de que muchos consumidores no tienen la experiencia o la cultura de cómo cortar, cómo comer un mango. Entonces, de esta manera también se les está ya ofreciendo un mango listo para el consumo y sea para ellos un producto que puedan tener más a la mano, más accesible para ellos. A ver, desde el punto de vista estratégico, el mango fresco cortado es excelente. El mango congelado es una excelente opción también. El mango como ingrediente en un platillo en un restaurante también. ¿Cuál es el objetivo que persiguen estas tres variantes? Acercar al consumidor final a la aventura más atractiva, que es la de experimentar un mango fresco, saberlo cortar, saberlo comer, saberlo degustar. Para mucha gente que no conoce el mango, pues, es la manera más segura de tender ese puente hacia la experiencia final, que es comprar y degustar un mango. Es por ello que es un área importante para el mercado americano. Pero fíjate, así como es de importante, también nos puede echar la partida para atrás. Porque imagínate si ese mango fresco cortado no está en su punto óptimo y hay alguien que queriendo adentrarse en el mundo de ser un consumidor de mango y tiene esa experiencia y el producto no está en óptima condición, pues entonces ya pierde interés y va a la próxima fruta, a la fruta secundaria o al próximo producto de reemplazo. Es por ello que son armas de doble filo, que sí es una buena estrategia, pero hay que asegurarse que la implementación de esa estrategia sea exitosa. Si no lo es, entonces nos arriesga. A ustedes que son, y es bueno que lo mencionen porque bueno, siempre está en la mente de ustedes entender cómo se comercializa, cómo se promueve el consumo de mango en los Estados Unidos. Yo les quiero dejar, yo sé que estamos llegando al final, la reflexión para mí de esta reunión es, como decían al principio, ustedes juegan un rol primario, importante, crítico, al igual que otras partes de la cadena de suministro. Ahora, no podemos controlar, ustedes no pueden controlar todo lo que ocurre en esa cadena de suministro, y ustedes no pueden manejar todo, pero sí hay áreas que de por sí pueden controlar. En la huerta, en la producción, asegurarse de que se debe cosechar en el momento que se debe cosechar y hacer su parte dentro del proceso. Sí me queda claro también con los problemas que las áreas de oportunidad que tienen en el día a día de su trabajo. Vuelvo y repito, trabajar en conjunto, en equipo y de forma mancomunada es crítico. Debe haber una política de Estado, una política, por cierto, aquí está la universidad, están los estudiantes, están los productores. ¿Cuántos de ustedes son productores aquí en el salón? Si levantan la mano, los productores de mango. Y también hay gobierno, aquí ¿cuánta gente es del gobierno local o estatal? Tenemos gente del gobierno también. Bueno, y los estudiantes, levanten la mano los estudiantes también. Estamos todos, y estamos nosotros, y están los productores, están los comercializadores, trabajar en conjunto, porque en el área que ustedes pueden modificar, cambiar o impactar, si ustedes hacen su trabajo y los demás miembros de la cadena hacen el suyo, siempre vamos a poder tener un negocio rentable. Pero desde el punto de vista de comercialización, son estrategias que funcionan muy bien
siempre y cuando su implementación sea exitosa. A más de uno y se les va la vida en eso, ¿no? Si ustedes hacen una cosecha temprana porque el precio está muy bueno en el mercado, se lo van a pagar muy bien. Imagínense las consecuencias de decir, bueno, bajar ese mango una semana, unos días antes. Con validez, porque se les va la vida, ese es el sustento de la familia. Yo no soy quien para jugar con ustedes, ¿no? Pero una vez que ustedes han practicado esa acción y el mango lo recogieron, lo cosecharon, ya fue a la planta y se fue de su mano. Problema resuelto, ya salí de eso. Pero el problema no está resuelto, el mango sigue en esa cadena de suministro hasta el final. Ese consumidor, si ha llegado a consumir un mango que no fue debidamente cosechado, ese consumidor no va a repetir la experiencia de consumo en meses, y cuidado si no, nunca. Entonces, todos tenemos que asumir una responsabilidad, hacerlo, como decía el ingeniero Radilla, como ser responsables en el proceso que a cada quien le toca, y capacitarse y trabajar en conjunto. A los personajes los profesionales del gobierno, a los profesionales que están por graduarse, trabajar en conjunto para realmente ir en pro de una industria unida y productiva y rentable. Pues muy interesante lo que ha dicho Ramón y por supuesto lo que ha dicho también José Ángel y lo que habéis dicho todos, ¿no? Me queda muy claro que hay que cuidar a los productores, ese es nuestro primer objetivo. Hay que seguir trabajando, mejorando y buscando mercado. No podemos dormirnos. Pero nos quedamos sin tiempo, pero sí me gustaría saber si hay alguien dentro de nuestro numeroso público que tiene alguna pregunta o alguna reflexión que quiera compartirnos. Si es así, pues con todo el gusto aquí estamos para escuchar y compartir opiniones, que es lo que en la vida nos enriquece. Adelante, por favor. Muy buenas tardes a todos. Licenciado Francisco, si me permite, quiero complementar un poquito después la pregunta que le hizo al compañero Norberto de cómo se puede solucionar la falta de agua que cada vez está más fuerte, ¿verdad?, para presentándose a nivel mundial. Y una de las para sustituir la falta de agua que se capta en las presas y se distribuye, como ya sabemos, hay algo muy importante que yo he observado, estudiado, he visto y que también está a la luz pública y que no lo estamos tomando en cuenta, que es, sabemos que todos los terrenos, por más horizontales que se vean, siempre no son parejos, siempre tienen un desnivel. Y entonces, ¿qué es lo que nos falta? Sabemos que hay temporadas de lluvia con baja precipitación, media precipitación o alta precipitación pluvial desde el primer día de lluvia hasta la última lluvia. Entonces, ¿qué es lo que resolvería en gran parte ese reto de la falta de agua a nivel mundial? Es haciendo estudios hay que ver la parte más alta y hacer diseños hidrológicos de captación de agua para que la poca, mucha o mediana agua durante toda la temporada de lluvias que se llegue a captar en cada lugar sea, en lugar de que escape, sea infiltrada por medio de esos estudios de diseño hidrológico y se quede, se absorba y penetre y se quede ahí. Y porque hay estudios que se saben que en 30, 40 o 50 centímetros de profundidad se almacenan grandísimas toneladas de agua que puede quedar guardada para el cultivo durante todos los meses de producción sin los diseños caros de riego y también para evitar toda esa problemática de que está faltando las presas para las grandes cantidades de separación que hay, junto con la aplicación de microbiología y siembras de arbences o cualquier tipo de hierba que sea
rica en nitrógeno y se está chapoleando y con los microorganismos se está desintegrando en más breve tiempo y se está integrando abajo, y todo eso hace que se toda en una alfombra y una esponja, y toda esa agua quede almacenada ahí abajo. Y esa es una cosa sumamente, todas esas tres acciones sumamente importantes para resolver ese grave problema. Y como lo considero así, quise aportar mi grano de arena para con todos ustedes, ya que esa es, estudiemos cada quien por nuestro lado esta información y vamos a ver que la solución está ahí. Con mucho gusto. Muchas gracias. Y tenemos tiempo para una única pregunta más. Adelante, reflexión. Y quien quiera hacer más preguntas, estamos aquí a disposición de todos ustedes. Con el gusto de tener oportunidad de participar en un simposio extraordinario, y mi admiración para lo que ha hecho Mango Board en Estados Unidos. Yo haría una reflexión, porque ya me ha tocado vivir en carne propia la sustitución de los intermediarios, que son los que en gran medida se quedan con las utilidades de los productores, y a veces mal les pagan o a veces incluso ni les pagan. Eso le pasó a mi papá en 2 ocasiones, lo quebraron. Entonces, esa gran labor que ha hecho Mango Board en Estados Unidos de día con día estar promocionando, difundiendo, incluso en tiempos pandémicos, que lograron elevar las ventas. ¿Cómo lo hicieron? Con trabajo, con labor, con dedicación, con esfuerzo. Estudios tras estudio, y bien. Igualmente los productores aquí en México, creo que es momento de hacer un alto en el camino y especializarse para ver cómo hacer mercados de proximidad entre los productores mexicanos y Mango Board, y desvinculando a los intermediarios en gran medida. Si yo soy aquí el villano de la película, si es que estamos en tiempos, si ustedes me permiten, tenemos que conservar los tiempos. Aquí nuestros queridísimos ponentes van a estar más acá. Perdón, Ramón, ¿qué decir? No, doctor, una sola aclaratoria. Yo lo entiendo, me permite la reflexión también de regreso. Conversaba hace unos minutos también con la señorita Nepomuceno también, que me hacía la misma reflexión. Y lo que sí les puedo decir es que nosotros somos una junta de promoción e investigación. Y el tema de la comercialización, lo comentó el doctor Ortega también hace uno en su exposición, no nos permite el documento constitutivo de nuestra organización, y por la cual nos regimos por los lineamientos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, de formar parte de eso. Yo los invito, y me va a permitir un momentito, doctor Márquez, hay en nuestra página web, que va a ser la invitación, hay una base de datos que los invito a todos los productores que están aquí a poner sus datos aquí directamente, porque una de las preguntas que nos hacen siempre los detallistas o la gente que está en la industria del mango, bueno, ¿dónde me puedo surtir de un mango X o de una variedad Y? ¿Quién me puede suplir? ¿Quién me puede para comercializar? Nosotros no podemos dar ningún nombre, no podemos dar mira, háblate con él o háblate con aquel, porque seríamos injustos en esa conexión. No es una cámara de comercio, es un ente de promoción e investigación. Lo que sí podemos hacer es referir a ese detallista o a ese importador que está buscando hacer negocios en un país determinado o con productores determinados, a que vayan a la página web en mango.org. Ustedes pueden teclear allí o buscar base de datos de suplidores y allí dejar sus señas, el nombre de la compañía, el número de contacto, qué mango producen, qué temporada lo producen, cuáles son las variedades, cuál es el volumen, etcétera, etcétera. Y ya están dejando o están acercándose a un paso
más cerca de la reflexión que está usted haciendo. Y nos deja a nosotros libres de culpa y de responsabilidad en este proceso, que es un proceso donde nosotros solamente hacemos promoción e investigación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Demos las gracias, por favor, a nuestros como un pequeño reconocimiento a todos ustedes y acompañados por nuestra súper inteligente y bellísima estudiante Lupita Meraz y nuestra súper también brillante, inteligente y bellísima, por cierto, sinaloense.